Les invito a abrir sus Biblias a 2 de Corintios, en esta mañana, 2 de Corintios 12, donde estaremos examinando lo que el apóstol Pablo nos dice acerca del sufrimiento, la aflicción, que es algo que obviamente es nuestra experiencia como hijos de Dios. Si hay algo cierto en la Escritura, es que cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir. El sufrimiento es parte íntegro de lo que significa ser cristiano. El Señor Jesucristo nos prometió, ¿no es cierto? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. O sea, no es un accidente, es parte de lo que significa ser cristiano. Por ejemplo, en Primera de Pedro, ahí no tienen que ir a Primera de Pedro, se los leo, cuando Pedro dice a los creyentes, escucho mucho eco, ¿se puede corregir esto? No se puede corregir. Bueno, suena como que estoy en un túnel, no sé, así me parece. ¿Me escuchan bien allá atrás? Ok, bueno. Soy yo el único entonces. Ustedes recuerdan que, Pedro se dirige a los expatriados, a los que estaban en la dispersión, hermanos que estaban sufriendo por todo el imperio, persecución, habían sido expatriados, quitados de sus casas. En el capítulo 1, versículo 6 leemos, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y lo es, tendréis que ser afligidos con diversas pruebas. Si vamos al capítulo 4, Pedro continúa hablando a estos creyentes y les dice, amados, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ven? Es de esperar. El sufrimiento es de esperar. Más en el capítulo 5 otra vez menciona el apóstol, versículo 10, después de que hayáis sufrido por un corto tiempo, o sea, la prueba no va a ser siempre la misma y al mismo nivel y para siempre. Después de que hayáis sufrido por un corto tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Así que es obvio que la Escritura nos hace saber que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia. Y es justamente lo que vamos a ver en este capítulo 12 de 2 de Corintios, donde Pablo habla de su propio sufrimiento, una aflicción muy particular. Vamos a dar lectura del versículo 7 al 10. Dice Pablo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahí está la razón. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una realidad bíblica, entonces, en la vida de todo ser humano, sin duda también en la vida del creyente, es que vamos a sufrir. ¿Se acuerdan las palabras de Job? En el capítulo 5 de Job, versículo 7, porque el hombre nace para la aflicción. Como las chispas vuelan hacia arriba, es un hecho que vamos a experimentar aflicción. Bíblicamente, pudiéramos dividir nuestros sufrimientos, nuestra aflicción en dos categorías generales. La aflicción que viene como consecuencia de pecar, primero, y número 2, la aflicción que viene para prevenir el pecado. Pedro subraya esta diferencia cuando se dirige a los creyentes en esta misma epístola que vimos en el capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Podemos sufrir
por dos razones. En ambos casos, sin embargo, en la vida del creyente, la aflicción está controlada por Dios. Toda aflicción, todo sufrimiento por el cual pasemos está en las manos de Dios. Por ejemplo, hablando de la corrección divina, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 5, dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige a nosotros. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Vemos que la disciplina, el sufrimiento por causa del pecado en nuestra vida está bajo el control de Dios. Y Él nos disciplina para corregirnos. Lo que aquí observamos es que Dios disciplina a sus hijos. Dios no disciplina al mundo. Dios disciplina a su familia, a sus hijos. Y a veces con un azote, lo cual implica una disciplina dura, lo cual trae aflicción, trae sufrimiento, y esto es el resultado de corrección de nuestro pecado, o como consecuencia de nuestro pecado. Lo precioso es que Dios lo hace como un Padre amoroso, nos dice acá el pasaje, con el propósito de corregir, y siempre es para nuestro bien. Noten eso, versículo 10. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Otras veces, Dios permite la aflicción en nuestra vida para enseñarnos algo, una lección que jamás aprenderíamos sino por medio de esa aflicción. Este tipo de sufrimiento tiene el propósito de refinar nuestra fe, de santificarnos, pero que no es el resultado directo de un pecado particular. En el caso de Pablo fue un aguijón en la carne, como lo veremos. Pablo hace referencia a este tipo de aflicción en este versículo 10 del pasaje que leímos, cuando dice que el sufrimiento es por causa de Cristo o por amor a Cristo. Este es el sufrimiento que viene a nuestra vida permitido por Dios para impedir o prevenir o evitar que pequemos. Pablo dice en el versículo 7 2 veces que esta aflicción vino a su vida para que no se exaltase, para impedir, dice, que me enalteciera. Sea la aflicción que sea, Dios trae o permite sufrimiento en nuestra vida para fortalecernos, fortalecer nuestra fe, guiarnos y ser espiritualmente productivos. No siempre el sufrimiento resulta directamente por algún pecado particular. Ustedes recuerdan en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, hombre sufriente como ningún otro. Sin embargo, es obvio en lo que leemos que su sufrimiento no vino por consecuencia de su pecado, sino porque Dios tenía una lección para él. No fue por su pecado. Aunque sus amigos lo acusan en el capítulo 5 diciendo, tú estás sufriendo, perdiste tu familia, perdiste a tus hijos por causa de tu pecado. Así que reconócelo. No fue así. En el Nuevo Testamento tenemos que la gente hebrea en la época del Señor Jesús también tenía esta idea, que el pecado venía como consecuencia de algún pecado particular, el sufrimiento venía como resultado del pecado en la vida de la gente. Y el Señor Jesús tiene que corregir esto. Por ejemplo, en Juan 9:1 leemos, al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, noten, estos son los discípulos que hacen esta pregunta, falsa noción. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ven,
El Señor a veces permite sufrimiento para que su gloria sea exaltada, como lo veremos. En el caso de este hombre, así como en la vida de Job, Dios tenía propósitos en este sufrimiento. Este es uno de los suyos. Y por supuesto, este sufrimiento no fue el resultado de ningún pecado. Pablo era un hombre sufriente. Toda su vida sufrió. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 de Hechos, cuando él es llamado por el mismo Señor Jesucristo? Y ahí hay una promesa que muchas aflicciones le esperarían. Pablo sufrió toda su vida. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo nos da una lista enorme, no la vamos a leer porque tomaría tiempo, de los sufrimientos que él pasó. Naufragio, pedradas, dejado por muerto, atacado por los judíos, atacado por la gente en general, siempre sufriendo. Y sin embargo, su sufrimiento más intenso fue el que él describe en el versículo 28, cuando dice: mi sufrimiento tiene que ver con el Evangelio. Además de tales cosas externas, dice, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Pablo dice, mi angustia principal, mi aflicción principal tiene que ver con el sufrimiento que yo tengo cuando veo desobediencia en las iglesias. Veo pecado en las iglesias. Eso es lo que me preocupa. El propósito de la aflicción en la vida de Pablo y en la vida de todo hijo de Dios, muchas veces, tiene que ver con lecciones que Dios tiene que enseñarnos en esa escuela del sufrimiento que jamás aprenderíamos si no fuera por eso. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. De este tipo de sufrimiento nos habla 2 Corintios 12. Y todo cristiano, cada uno de nosotros, vamos a atravesar por sufrimientos, aflicciones diseñadas por Dios para enseñarnos lecciones específicas. A veces cuando estamos en el medio del crisol, las cosas queman, sufrimos, nos hacemos preguntas, ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, eso es una pregunta que a veces solamente Dios te va a contestar, porque no siempre sabemos por qué sufrimos. Claramente el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Es su promesa. Así como nos garantiza la vida eterna, el Señor nos garantiza que vamos a sufrir. Imagínense. Y a menudo, cuanto más piadosamente una persona trate de vivir en obediencia al Señor, más va a sufrir, más intensamente experimentará aflicción. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En otras palabras, sufrirán. En este capítulo 12, Pablo, de 2 de Corintios, Pablo está instruyéndonos sobre la aflicción que viene en la vida de un hijo de Dios por causa de la justicia, por amor a Cristo. Comenzando con el versículo 7, Pablo dice, he recibido un aguijón en la carne. Y nos indica, y por supuesto, cuando él habla de aguijón, cuando pensamos en aguijón, pensamos en una picadura de abeja o una espinita de un rosal. No, esta es una estaca, no tenemos tiempo para describir, pero Pablo se refiere a una estaca, un arma. Era algo muy agudo. Dice el versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina. Es una frase muy leve en castellano, es una estaca. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Aquí la carne a la cual se refiere Pablo no es necesariamente una referencia al cuerpo físico, sino a las tendencias pecaminosas que aún se manifiestan en este cuerpo no redimido. Es lo que él habla en capítulo 5 de Gálatas, la lucha entre la carne y el espíritu. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuestra disposición es hacia la santidad, todavía luchamos con esta carne. En Romanos 7, obviamente el mismo apóstol Pablo nos habla de eso, porque nos dice en el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Es una lucha que todos tenemos.
Por ejemplo, en el versículo 23, él dice, veo otra ley en mis miembros que me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Todavía el pecado está en nosotros, en este cuerpo, aún no redimido. Y vamos a experimentar eso continuamente hasta que estemos finalmente en gloria. En Gálatas 5, Pablo llama a esta lucha los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. El apóstol Juan también se refiere a esta inclinación al mal cuando dice, 1 Juan 2, 12 o 15, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. A eso es. Esta carne, esta propensidad a pecar está con nosotros y estará con nosotros hasta que estemos con Él en gloria, Romanos 8:23. Aún nosotros mismos, dice Pablo, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, en otras palabras, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ese día estaremos luchando. Cuando venimos a Cristo, y aquí tenemos el testimonio de jóvenes en el Señor, recién llegados. Yo me acuerdo cuando recién vine al Señor, la delicia, la paz, el gozo, fue algo que no, era incomparable y me hubiera encantado que esa incomparable experiencia hubiera continuado igual para siempre sin ninguna perturbación, pero no es así. El Señor manda aflicción, permite aflicción. Tal vez nos da un tiempo de receso y de vacación espiritual al inicio, mientras venimos a Cristo por primera vez y estamos disfrutando del gozo, de la paz, de todo lo que significa ser cristiano, y de repente viene la aflicción. Y tal vez nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué? Yo pensé que eso había quedado atrás. No, la lucha continúa, la lucha con el pecado continúa. Gracias a Dios que el Señor nos da momentos de refrigerio espiritual, pero la lucha es continua. Mientras que somos sus hijos, entre tanto el Señor trae sufrimiento para afligir la carne. Pablo nos dice, en el contexto de la epístola, que él estaba sufriendo. Le estaba sufriendo ataques por parte de falsos maestros, falsos individuos que se hacían pasar por representando al Señor Jesús, cuando en realidad eran falsos y lo acusaban a Él, lo maltrataban a Él y trataban de separar a la congregación de Él, quien fue el apóstol y pastor original. Y obviamente la Biblia nos ilustra este tipo de ataque satánico en la vida de hombres de Dios. Satanás siempre está al acecho. Recordemos la vida de Job, ya lo mencionemos. Recordemos la vida de Pedro. Ustedes recuerdan el capítulo 22 de Lucas. Simón, el que dice, Señor, aunque todos se nieguen, cuenta conmigo. Number one, puedes contar conmigo. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Capítulo 22 de Lucas, versículo 35. Os ha pedido, o sea que a todos los apóstoles, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. De una manera singular, el diablo se había enfocado en Pedro, y sabemos la historia de Pedro, que negó al Señor 3 veces, etc. Pero no fracasó totalmente. Así como Job no fracasó en su fe, sino todo lo contrario. Al cabo de su experiencia de sufrimiento y aflicción, probando su fe, tanto Job como Pedro salieron a flote. Y Pedro se convierte en el apóstol Pedro, el gran Pedro, que ahora sí está en condición de apacentar las ovejas. Lo hizo en esa época y continúa haciéndolo hoy a través de sus epístolas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué propósitos tiene el Señor en su aflicción? Dios utiliza el sufrimiento en la vida de sus hijos para enseñarles humildad. Es lo que vemos acá en este pasaje. Para que no me exaltase sobremanera, dice Pablo. Este es el propósito del mensajero de Satanás en su vida. En un sentido, podemos entender por qué Pablo podría haber tenido la tendencia a exaltarse, sentirse orgulloso como apóstol. Él había recibido
Nos indica ahí el capítulo 2 en los primeros versículos del 1 al 6, visiones extraordinarias, el Señor se había revelado a él de una manera singular, había sido ascendido al tercer cielo, había escuchado cosas de las cuales él ni siquiera podía hablar. Posiblemente Pablo tenía la tendencia a enorgullecerse. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Y Pablo tal vez esa era una de ellas, por eso el Señor envía esta tentación, este mensajero de Satanás para bofetearlo. Dios permite aún a las fuerzas del infierno, huestes espirituales de maldad, como él mismo las describe en Efesios 6, para atacarnos, para bofetearnos como sus hijos. Y en muchas cosas esas pruebas tienen que ver para mantenernos humildes. También Dios utiliza el sufrimiento, el ejemplo de Pablo, para acercarnos a Él. Dice el versículo 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. ¿Se acuerdan? 3 veces he pedido al Señor que me quitara esto. Y por experiencia propia y por lo que observamos aquí en la Escritura, cuando estamos sufriendo como hijos de Dios, nuestra inclinación es ir a nuestro Padre Celestial y eso nos mueve a orar, nos mueve a rogar, nos mueve a pedir, nos mueve a venir al Señor con un fervor y una intensidad que posiblemente no tenemos cuando las cosas van bien. Es parte de los beneficios de la aflicción. Esa es parte del propósito de la aflicción, acercarnos a Dios. Pablo no fue a Timoteo, no fue a uno de los apóstoles, no fue a nadie, sino que fue directamente al Señor Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, quita esto de mí. Y sabemos que la respuesta fue, mi gracia es suficiente. Pablo estaba sufriendo como apóstol, estaba sufriendo ahí acerca de la iglesia en Corinto, porque ustedes recuerdan, como mencioné, estaba siendo zarandeada por falsos maestros que atacaban la autenticidad y apostolado de Pablo al extremo de que él había llegado a una condición que nos llama la atención cuando él dice en el capítulo 7 de esta misma epístola, versículo 6, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló por medio de la llegada de Tito. Gracias a Dios que Tito trajo buenas noticias, que refrescaron el corazón de Pablo. Pero noten que él mismo dice, estoy abatido, estoy sufriendo de una angustia singular. Pero gracias a Dios que estoy recibiendo este mensaje, este reporte por parte de Tito, y se conforta en él. Rogué al Señor, imploré al Señor 3 veces que quitara esto de mí. Paracaleo es el verbo. Es la misma palabra que frecuentemente se utiliza en los evangelios para aquellos que rogaban al Señor que los sanara. Por ejemplo, en Mateo 8:5, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, la misma palabra, rogándole. Señor, mi criado está enfermo, ven, ayúdame, sánalo. En Marcos 1:40 vemos la misma palabra y vino a él un leproso, otra vez, rogándole, suplicándole. Esa es la intensidad con la cual el apóstol Pablo rogaba al Señor que le quitara esa aflicción. Cuando uno está desesperado y todo se está desmoronando, alrededor, todo tipo de aflicción viene a nuestra vida, enfermedad, los negocios van mal, la familia se desintegra, luchamos con todo tipo de situación difícil. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Rogamos, vamos al Señor, lo primero. Cuando algo así nos afecta, tal situación nos empuja a la oración ferviente, la oración intensa. ¿Qué hizo Pablo en medio de la angustia? Rogó al Señor 3 veces que esta aflicción terminara. No sabemos exactamente el contenido de la oración, pero sí sabemos que eso es lo que él pidió. Y noten que Pablo no ató a Satanás, ni le pegó un reto a los demonios, como mucha gente hace hoy. Cualquier aflicción, cualquier problema, ahí quieren atar a Satanás y quieren enfrentarse, gritarle a los demonios. ¿Saben qué? El diablo se muere de risa.
esas cosas. No tenemos el poder de hacer eso, ni la habilidad de hacer eso. Tal vez algunos de ustedes vengan de trasfondos donde eso se ha practicado. Es una necedad. Noten que Pablo, el gran apóstol Pablo, no hizo eso, sino que rogó al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Pablo fue directamente al Señor. Su oración fue en fe, su oración fue específica. Quita de mí esto. Y su oración, notamos, fue persistente. 3 veces. Pablo va en oración al único que podía proveer la salida de su aflicción. Cuando estamos en aflicción, el Señor la permite. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna aflicción, ningún sufrimiento que no sea común a los hombres. A veces nos sentimos como los únicos que estamos sufriendo de cierta manera. No es así. Todos los creyentes alrededor del mundo, dice 1 Pedro 4, sufren condiciones similares. Pero fiel es Dios, dice Pablo, que no permitirá que vosotros seáis probados o tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida de escape, a fin de que podáis resistirla. Pablo sabía que Dios era fiel, que su prueba era permitida, que Satanás y sus demonios tenían acceso limitado. El diablo no nos puede tocar a menos de que él pida permiso a Dios antes de tocarnos. Y que el Señor podía liberarle y por eso oró de esta manera. Señor, ayúdame. Quita eso de mí. Los momentos de comunión más íntima con nuestro Señor a veces son los momentos de aflicción. Pero continuamos. Dios utiliza el sufrimiento también para mostrar su gracia. Versículo 9. Razón número 3. Mostrar su gracia. Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez que Pablo ruega al Señor por liberación, la respuesta fue la misma. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y esa fue la salida. Yo te voy a sostener en medio de la aflicción. No le quitó la aflicción, sino que prometió gracia en medio de la aflicción. A veces queremos saltarnos del sartén cuando está caliente el aceite, ¿no? De la aflicción. Es una ilustración nada más. Y queremos saltarnos de ahí. No. El Señor nos provee gracia y nos va a proveer gracia en medio de la situación que estamos pasando. Qué tremenda lección para nosotros. Dios desea que seamos humildes. Él envía sufrimiento. Dios desea que vivamos en comunión íntima con Él. Él envía sufrimiento. Dios envía el sufrimiento, pero junto con la aflicción intensa, en medio de ese crisol candente, su gracia se manifiesta para que podamos soportar la prueba. La multifacética, la multiforme gracia de Dios, como dice Pedro, capítulo 1 Pedro 4. La gracia de Dios es suficiente para toda prueba, para toda tentación, para todo sufrimiento que Él envíe o permite que nos aflige. Esto es lo que su palabra nos dice. ¿Lo creemos o no lo creemos? Ese es el punto. La tendencia es, y el diablo pone dudas en nuestra mente, y otros tal vez, y ¿será cierto esto? ¿Me sacará el Señor de esta? Sí, porque su gracia es suficiente. Él lo promete. Y en la medida que dudamos a veces su gracia, en esa medida continúa el sufrimiento. No sé lo que está pasando hoy, cada uno de ustedes. No tengo idea del sufrimiento que estás tú, y digo tú porque me refiero a cada uno, experimentando, pero una cosa sé con seguridad, que la Biblia aquí nos declara que su gracia es suficiente para tu sufrimiento, cualquiera que este sea. Es suficiente. No es un simple deseo noble del apóstol, no es una idea romántica. Esta es la verdad de su palabra. Su palabra es perfecta. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte, transforma el alma. Esta es la palabra de Dios, inspirada por Él. El profeta Jeremías
Ustedes recuerdan, es otro hombre que experimentó todo tipo de quebranto, angustia. Y nos dice en Lamentaciones, le llamamos el profeta llorón porque Jeremías se lamenta. Y aquí en el capítulo 3 de Lamentaciones dice el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Jeremías estaba sufriendo intensamente. Predicaba al pueblo y el pueblo lo rechazó, lo persiguieron y finalmente lo tiraron en una fosa. Estaba ahí el pobre, tal vez muerto de frío. La nación se iba en camino al juicio de Dios. Jeremías se encontraba en gran, profundo sufrimiento y leemos estas palabras en el versículo 20 en adelante. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Qué es tu esperanza, Jeremías? Versículo 22. Que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Mi gracia es suficiente. Mi misericordia es suficiente. Son nuevas cada mañana, dice Jeremías. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. A veces el Señor nos tiene ahí en silencio, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. El Señor se acuerda quiénes somos. ¿Se acuerdan, como dice el Salmo 103, versículo 7, de qué estamos hechos? Somos polvo y el Señor sabe que somos polvo. Y noten que las misericordias del Señor, dice Jeremías, Gesed en hebreo, la palabra del Antiguo Testamento para expresar gracia. Esa gracia, esa misericordia de Dios está disponible siempre, nunca se acaba. Esa es la idea de son nuevas cada mañana. No es simplemente que recibimos gracia en la mañana. Lo que está diciendo Jeremías es que la gracia del Señor, la Gesed del Señor, la misericordia de Dios es siempre y está siempre disponible a cada uno de nosotros. Dios utiliza la aflicción entonces para humillarnos, para que nos acerquemos a Él, la permite para demostrar su gracia en nosotros. En número 4, Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar su poder. Perfeccionar su poder. Versículo 9, Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el versículo 10, me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Noten, el poder espiritual se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba absolutamente convencido que él era débil. Era una vasija de barro. Era un hombre débil. Y no dependía de él, sino de Cristo. Somos débiles, hermanos, somos débiles. Y el Señor nos tiene a veces muy sensibles a esa realidad. Somos débiles. Pero dice Pablo, cuando soy débil, en medio de la debilidad, soy fuerte. Porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo. Mi fortaleza es Él. Mientras tú y yo dependamos en nosotros mismos, en esa medida es que no hay poder ni impacto en lo que hacemos para el Señor. Al sufrimiento, a la aflicción nos humilla, nos impulsa a buscar a Dios, hace que la gracia de Dios se manifieste en nosotros y ese mismo sufrimiento nos fuerza a perder la confianza en nosotros mismos y depender absolutamente de Él. Podemos decir con Pablo entonces, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo, a pesar de su increíble ministerio, su incomparable impacto en la historia de la iglesia, podía decir, soy débil, no soy nada. De los pecadores, decía Pablo, soy el primero, el peor de todos, porque perseguía a la iglesia de Cristo.
Pero de buena gana, dice, me glorío en mis debilidades, me glorío en mi debilidad, para que el poder de Cristo repose en mí. Por supuesto que Pablo no disfrutaba el sufrimiento. Pablo no era masoquista. No estaba Pablo diciendo, ay, qué lindo, estoy tan deprimido, estoy tan atacado, qué gozo tengo en él. No, su gozo era en el Señor. Sufría, pero su debilidad ahora daba lugar al poder de Cristo en su vida. Dios no nos envía el dolor para que lo disfrutemos. Dios nos manda la aflicción para que nos gocemos en la aflicción, sino para que dependamos de Él. Nos gocemos en su gracia. Nos gocemos en su poder que viene cuando sufrimos y respondemos correctamente. Señor, yo no puedo, pero confío en ti. Bien, Pablo dice, me gozo en mis debilidades. Estoy consciente de la hora que me dijiste y voy a tener que aterrizar este avión abruptamente. Gracias por poner la presión tan linda de un predicador que se goza en este sufrimiento cuando le dicen, tenés hasta las... Y no te pases, hermano, porque viene el otro bautismo. Okay. Bueno, esta es la manera en que Dios trabaja. Él llama a personas que somos débiles. Usa a personas que somos débiles. Pablo, dirigiéndose a los corintios, les dice, considerad vuestra vocación. Aquí me dirijo a los hermanos de la iglesia aquí bíblica de la gracia. Así es, ¿no? Iglesia bíblica cristiana de la gracia. Usando las palabras de Pablo, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Piensen, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para anular lo que es. Nosotros, como creyentes, somos débiles, y Dios nos llama como tales. Y Dios nos utiliza a nosotros aún en nuestra condición débil para su gloria y para el beneficio de otros cuando dependemos de Él. Dios solamente usa a los que se reconocen su debilidad absoluta. Dios quiere usarte a ti, más y más, para su servicio, para que otros le conozcan. Pero no lo va a hacer hasta que tú te veas por lo que eres, absolutamente débil. Y el versículo 10 dice, Pablo concluye, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en las angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué preciosa lección sobre el sufrimiento. Léanlo en vuestras casas. Mediten en estas verdades. Que el Señor utilice su palabra para confortar. Lo ha hecho sin duda, pero que el Señor continúe usando su palabra para confortar. La aflicción, si la vemos de esta manera, es un regalo de Dios. La aflicción es un regalo de Dios para nuestro bien y para el bien de otros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa lección sobre el sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. Gracias por la manera, Señor, en que tú le enseñaste a él, cómo él enseñó esta lección basada en su propia vida y en tu revelación. Gracias, Padre, porque la aflicción que estamos experimentando en este momento está bajo tu control. No es un accidente en nuestra vida. Padre, te pido que ministres a cada corazón aquí en esta congregación. Ven, usa tu palabra para tocar vidas y corazones. Y, Señor, anima a tu pueblo, edifica a tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.